Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles, a cargo del servicio de las concentración. Gracias. Vamos a empezar la sesión de este miércoles a cargo del servicio de oncología y a cargo de sus residentes mayores, como puedan ser menos, Marta Ramos y Galera Pérez, ya los conocéis, que nos van a hablar de la medicina de precisión. Así que, adelante. Vale. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho Rafa, somos Gabriela y yo que soy Marta, somos las R5 de Onco para los que no nos conozcáis y nada, vamos a hablar de un tema bastante importante en nuestra especialidad, como es la medicina de precisión, que hasta hace pocos años hablábamos un poco del tema de futuro y de a largo plazo, pero afortunadamente ya podemos hablar de un tema de presente y de actualidad que ha cambiado un poco el paradigma de la oncología y nuestra forma de entenderla. Este es un poco el índice de la sesión que vamos a seguir, pero antes de empezar y explicaros qué es eso de la medicina de precisión, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el origen y el cómo se producen las células tumorales y sus mecanismos. Como bien sabéis, en la fase del ciclo celular hay diversas fases controladas por genes que controlan pues, que todo el ciclo celular vaya de forma correcta. Uno de los genes encargados son los protoncogenes. Son los genes que se encargan de regular la proliferación de las células y que ésta crezca de forma normal y ordenada. Pero a veces pueden sufrir alteraciones como mutaciones, amplificaciones o recombinaciones cromosómicas que lo que producen es una activación excesiva de estos genes y se pasarían a llamar oncogenes, que son estos protoncogenes mutados, que lo que van a hacer es permitir que la célula se prolifere y crezca de forma no controlada, se vaya acumulando y al final dé lugar a la formación del tumor. Pero este no es el único mecanismo que utilizan las células tumorales para crecer y para proliferar, sino que hay muchos más, como pueden ser evitar el sistema inmune, evitar los genes supresores, evitar la apoptosis, inducir angiogénesis, etc. Estos son todos los mecanismos que utiliza la célula tumoral para crecer y para proliferar. Y para todo esto nosotros tenemos unas estrategias terapéuticas de tal forma para intentar evitar esta proliferación del cáncer. De tal forma que es fácil intuir que el tener unas terapias que actúen de forma selectiva ante estas alteraciones de las células tumorales va a ser primordial contra la lucha del cáncer y esto es un poco la base biológica de la medicina de precisión, es decir, tener un tratamiento dirigido a unas alteraciones que tienen las células del tumor. Para todo esto, a lo largo de los años, disponíamos un poco de los pilares clásicos del tratamiento oncológico, como son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que obviamente seguimos utilizando hoy en día, pero en los últimos años ha cobrado importancia la terapia dirigida y la inmunoterapia, que es lo que englobamos dentro de la medicina de precisión. ¿Y qué es esto de la medicina de precisión? Bueno, pues al final es el tratamiento con fármacos adaptado a las características individuales de cada paciente, es decir, es el medicamento apropiado para el paciente adecuado en el momento oportuno. Y esto aplicado a la oncología simplemente es dar al paciente el mejor tratamiento según su historia clínica, su estado fisiológico, pero sobre todo según las características moleculares del tumor que tenga el paciente. La medicina de precisión, por tanto, se basa en analizar los genes de los tumores para ver cuáles son un poco las alteraciones moleculares que están presentes y así tener el perfil biológico tumoral de cada paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un tratamiento específico y dirigido contra estas alteraciones. Y así tendremos unas terapias más eficaces y menos tóxicas y globalmente una mejoría de la salud pública, una mejor calidad de vida y un menor coste en el Sistema Nacional de Salud. Y un poco una foto general de la toma de decisiones terapéuticas en un paciente oncológico. Tendremos en cuenta, por supuesto, características del paciente, comorbilidades, edad, ECOG, sobre tratamiento, si ha recibido algún tratamiento previo o no, perfil de toxicidad y la accesibilidad de estos, pues que no en todas partes es la misma, y características del tumor, carga tumoral, estadio, etcétera. Y añadimos ahora en la medicina de precisión tener en cuenta las características moleculares y las mutaciones que puede tener el tumor a la hora de tomar decisiones terapéuticas en un paciente. Y además, la medicina de precisión está presente a lo largo de varias fases de la enfermedad con cáncer.
En primer lugar, en la prevención, porque mediante el consejo genético, porque la medicina de precisión nos permite una evaluación personalizada del riesgo de cáncer de algunos pacientes por antecedentes familiares o por lo que sea. ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir la incidencia en poblaciones de alto riesgo y hacer una detección precoz de estas poblaciones pues con un seguimiento más exhaustivo o con un programa de screening específico. Por ejemplo, el síndrome de Lynch y el ser portador de una mutación de BRCA. A nivel pronóstico, el tener una alteración molecular u otra en el tumor nos va a dar la probabilidad de recaída de progresión de ese paciente. Y a nivel de predicción de la eficacia, al final lo que buscamos son alteraciones moleculares para dirigir una diana terapéutica. El tener una alteración molecular u otra en un tumor nos va a indicar si le puedo poner un tratamiento porque va a ser eficaz o, sin embargo, si no le puedo poner un tratamiento porque por tener esa alteración va a hacer una resistencia. A nivel un poco global de cómo es el orden y del proceso de la medicina de precisión, nosotros se diagnostica el tumor, se coge una muestra que normalmente es tejido tumoral, ya sea pues por biopsia o por muestra quirúrgica, se hacen una serie de procesamientos para finalmente extraer el DNA de las células y analizarlo. ¿Y cómo lo analizamos? Pues en primer lugar tenemos las técnicas convencionales, que no me voy a meter, FISH, inmunohistoquímica y PCR, y hablar un poco sobre la NGS. La NGS es una técnica que lo que consiste es una secuenciación masiva del genoma de las células y así buscar y encontrar cuáles son las alteraciones moleculares que están presentes en este genoma. Como ventajas, una de las ventajas más importantes es que necesita un menor volumen de muestra de tejido y esto es importante en oncología porque muchas veces no es fácil coger muestra pues, por localización o por lo que sea. Y además que permite una detección simultánea de las alteraciones moleculares más relevantes hoy en día. Y como inconvenientes, pues un poco lo de siempre, un mayor coste económico y que los resultados tardan un poco más de lo normal y a veces no tenemos ese tiempo para empezar un tratamiento, además de una alta especialización en biología molecular. Y aunque bueno, la NGS es una técnica que es muy buena, es verdad que no todos los pacientes se van a beneficiar, sino que solo va a ser un porcentaje limitado, pues porque o no tengan ninguna alteración molecular o tengan una alteración molecular pero no conocemos ningún tratamiento que se puede poner o está en fase de desarrollo, que ahí entrarían los ensayos clínicos. Y para terminar un poco esta parte más general, os voy a poner como un ejemplo de medicina de precisión para entenderlo, como es el paradigma del cáncer de pulmón. Nosotros previamente clasificábamos el cáncer de pulmón según su histología, microcítico o no microcítico, y ahora con la NGS y sabiendo todas las alteraciones moleculares que pueden tener el cáncer de pulmón, el adenocarcinoma en este caso, hemos pasado de 4 subtipos a todas las alteraciones moleculares que puede tener estos tumores, en este caso de pulmón. Y de aquí, pues todos los fármacos que se han ido aprobando a lo largo de estos años dirigidos a cada diana molecular y a cada alteración. Y ya para finalizar, para que veáis lo importante que es esto es un estudio que se hizo en pacientes con cáncer de pulmón y se comparaba la medida de supervivencia en diversos tipos de pacientes. La rayita naranja son pacientes que tenían una alteración molecular específica a la que dirigíamos un tratamiento específico con una mediana de supervivencia de 3,5 años. La rayita azul oscura son pacientes que tienen esta alteración, una alteración molecular específica, pero no le dábamos terapia diana, bajando la supervivencia a 2,4 años. Y la azul clarita eran pacientes que no tenían ninguna alteración molecular, bajando aún más la supervivencia a 2,1 años. Y ahora os voy a pasar con la segunda parte de Gabriela, que es un poco más ejemplos más específicos para que os hagáis una idea. Con el advenimiento de todas estas terapias o con estos fármacos que tenemos, pues hubo la necesidad de crear e idear nuevas formas de poder investigar la eficacia de estos fármacos en la población. Entonces, así nacieron los ensayos clínicos de medicina de precisión. Los principales, el ensayo paraguas, que lo que hace es tratar un tumor específico con diversas dianas terapéuticas y cada uno va a recibir su terapia dirigida, o los basket trials o ensayos canasta, en lo que hace que escoger muchos tumores con una diana específica y probar un fármaco específico para esa diana.
Tenemos también los ensayos de los respondedores excepcionales, que básicamente son pacientes que tienen muy mal pronóstico y neoplasias muy agresivas, en los que se les administra un fármaco esperando que funcione y resulta que tienen una respuesta tan excepcional que toman el perfil molecular de ese tumor de ese paciente, buscan una firma molecular y a base de eso se generan el resto de ensayos clínicos para poder probarlo en el resto de pacientes. Voy a centrarme más en las terapias agnósticas porque es básicamente en esto, en lo que podría explicarse la terapia dirigida. Sabemos que antiguamente, de forma clásica, para poder tratar un tumor, nosotros como oncólogos necesitábamos tener una célula de un tejido específico y de un órgano en específico. Y en base a eso se diseñaba la quimioterapia o el tratamiento. A día de hoy podemos tratar tumores independientemente de su histología, solo basados en las dianas moleculares o un biomarcador específico que nos permita actuar directamente. ¿Qué es lo que va a hacer la terapia agnóstica? Pues va a bloquear qué beneficios tiene. Primero, el bloqueo específico del driver o de esa molécula, de ese gen, que es el que está promoviendo el crecimiento del cáncer. Eso también nos da un beneficio a nivel de los tumores raros que no tienen un tratamiento como tal o que hemos visto que la quimioterapia no les afecta mucho beneficio. Esto también permite un desarrollo acelerado de los fármacos, acortando el tiempo de disponibilidad de nuevas opciones. Incluso lo hemos visto en la práctica clínica, en los que tenemos pacientes que progresan y sabemos que se va a abrir algún ensayo clínico y podemos derivar ese paciente que no tenía opciones ya de tratamiento a poder tratar ese paciente con otra cosa. Y es importante porque con una diana molecular tenemos la posibilidad de tratar múltiples tumores. Esto de la aprobación de las terapias agnósticas empezó en el 2017 con la aprobación del pembrolizumab directo para la inestabilidad de microsatélites, que ahora lo voy a mencionar un poco más, y luego se fueron aprobando diversos más. A día de hoy hay 7 dianas moleculares que tienen un tratamiento agnóstico aprobado. Los que están aprobados aquí en España son el aro-tretinib y el entrectinib en la fusión en TRAC y el pembrolizumab en la inestabilidad de microsatélites o el déficit en la reparación del ADN. Es importante poder tener una forma de determinar qué diana molecular está alterada en cada paciente, porque como vemos, cada tumor tiene una frecuencia distinta de expresión de estas dianas. Entonces, para poder nosotros ofrecer el mejor tratamiento disponible, tenemos que tener las posibilidades diagnósticas o la herramienta diagnóstica para poder tratar adecuadamente a ese paciente, como ya lo había mencionado Marta antes. Voy a mencionar las dianas que tienen el tratamiento agnóstico aprobado. El primero, la inestabilidad de microsatélites. ¿Qué es la inestabilidad de microsatélites? Bueno, primero, el genoma necesita maquinaria para poder arreglar cualquier daño que se haya producido dentro del ADN cuando se empieza a multiplicar una célula. Y los microsatélites son secuencias muy pequeñitas que se repiten muchísimas veces a lo largo del genoma, puede ser codificantes o no. Entonces, la inestabilidad de microsatélites significa que esa maquinaria está dañada, no se puede reparar el ADN y como es tan susceptible de daño, va a generar muchísimos antígenos que van a generar demasiada carga antigénica, generando una sobrecarga de neoantígenos. Entonces, es la base por la cual el pembrolizumab ha funcionado tanto porque actúa a una diana inmunológica. Se cree que, el estudio dice que hay una prevalencia de alrededor del 3% en todos los pacientes con cáncer de una inestabilidad de microsatélites. Hablo de todos los pacientes diagnosticados con cáncer. Y se ha aprobado como terapia agnóstica el pembrolizumab en todos los tumores sólidos con inestabilidad de microsatélites y recientemente también el dostarlimab. Esto a nivel de la FDA, todavía no de España. Y también es la base que explica por qué los tumores con alta carga mutacional, con 10 o más mutaciones por megabase, también responden también a la inmunoterapia por la generación de neoantígenos tan grande. Luego la fusión del NTRK, otra de las dianas que tiene aprobado un tratamiento agnóstico, es un reordenamiento cromosómico que lo que hace es fusionar el gen del NTRK junto con otro gen y eso va a generar un receptor que actúa por sí solo, no necesita un ligando específico para poder actuar. Eso hace que una célula normal, cualquiera, crezca descontroladamente.
se ha visto que los pacientes que reciben tratamiento con Entrax tienen altas tasas de respuesta y que la respuesta es una respuesta incluso completa que dura muchísimo tiempo. En España está el tratamiento diagnóstico aprobado es el Entrectinib y el Arotrectinib. La mutación BRAF V600C lo que hace es cambiar una valina por un ácido glutámico y igual va a generar una activación constitutiva del receptor y va a generar que la activación de la vía de las MAP-cinasas actúe de forma independiente. De forma normal, el RAS activa el BRAF y luego el BRAF va a activar el MEC. Entonces, cuando se estaba investigando este fármaco, lo que se vio es que probablemente si bloqueábamos dos vías, bloqueando una molécula un poco más abajo en la vía iba a funcionar mejor. Esto llevó a la aprobación del Trametinib y Trametinib en combinación para bloquear la vía del BRAF. Tenemos diferentes incidencias de la mutación del BRAF V600E en varias neoplasias. Los más frecuentes son el melanoma y el cáncer anaplásico de tiroides. Esto es importantísimo porque de normal el melanoma y el cáncer anaplásico de tiroides son tumores que por lo demás van mal. Y si tenemos una diana terapéutica y tenemos la suerte de que tengan esa mutación, podemos darles un tratamiento más dirigido y ofrecerles un mejor tratamiento a nuestros pacientes. La fusión del RET el RET se fusiona con una pareja que lo que hace es generar una proteína de fusión oncogénica y hace básicamente lo mismo, hace que el receptor se active solo y proliferan las células descontroladamente. Esta diana es susceptible de ser inhibida por fármacos que son inhibidores multicinasa, como es el Vandetanib, pero los selectivos son el Serprecatinib y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. También tenemos el ER2, que es una proteína de crecimiento epidémico que se expresa en las células y más que una mutación, aunque también la tiene, el tratamiento diagnóstico aprobado está dirigido a la sobreexpresión del HER2. Originalmente se había aprobado para mama, gástrico, colorectal y pulmón y describía tumores que son biológicamente agresivos, de mal pronóstico y alto riesgo de recaída con escasa beneficio de la quimioterapia. Y a día de hoy se ha aprobado el trastuzumab deruxtecan para todos estos pacientes que tengan un tumor sólido con sobreexpresión del HER2. Voy a hablar un poco del cáncer de pulmón, que es el paradigma de la medicina de precisión, como lo había mencionado antes Marta. Antes clasificábamos al cáncer de pulmón como una sola entidad, pero en realidad lo que es un paraguas de distintas enfermedades que cada una de estas mutaciones tiene un pronóstico, un comportamiento y un tratamiento distinto. Cada mutación tiene un fármaco dirigido y esto nos obliga a cambiar un poco la forma en cómo diagnosticamos a estos pacientes porque necesitamos un estudio molecular y un estudio del driver de esa enfermedad para poder elegir la terapia adecuada porque nos va a cambiar totalmente la forma de manejar este paciente. Solo dos cosas de las mutaciones más importantes, la mutación EGFR, que fue la primera mutación descrita y la primera en tener un tratamiento dirigido, se ve que está presente en alrededor del 10% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, se presenta en jóvenes, personas no fumadoras y mujeres, suelen tener alta carga tumoral y suele metastatizar al sistema nervioso central y tiene una división de mutaciones clásicas y atípicas. Solo para que se hagan una idea de lo que implica el poder tener un tratamiento dirigido, se dice que el paciente con cáncer de pulmón avanzado recibe tratamiento con quimioterapia va a tener una supervivencia de 10 meses. El paciente que recibe quimioinmuno va a vivir 22 meses y aquel paciente que tiene la suerte de tener una diana molecular accionable tiene una supervivencia de 38.6 meses en un tumor que por lo demás tenía un pronóstico infausto y que incluso antes directamente un tumor de pulmón metastásico no se trataba. El reordenamiento de ALK, también alrededor del 4% de los pacientes con tumores de células no pequeñas se cree que lo presenta, el más frecuente el reordenamiento ML4-ALK. Igual, jóvenes no fumadores y mujeres, alta carga tumoral y afectación del sistema nervioso central. En la supervivencia a 5 años con estas dianas terapéuticas, del 62.5% con alectinib y del 45.5% con crizotinib, en comparación con el 1% de pacientes que por lo demás estarían muertos si no tuvieran esta oportunidad.
Y nada más 2 pinceladas de la terapia celular, porque al fin y al cabo también es un tipo de terapia dirigida con la estrella de todos, que es las células con un receptor quimérico, las células CAR-T, que lo que hacen es diseño de ingeniería genética en el que se crea artificialmente un receptor y un anticuerpo específico que va a reconocer un antígeno determinado. Esto nos permite tener la capacidad de básicamente tratar lo que se nos dé la gana. Y como conclusiones, pues la medicina de precisión sí que nos ha abierto el poder tomar decisiones terapéuticas más personalizadas, más eficaces, más baratas, menos tóxicas, ofrecerle mayor supervivencia y calidad de vida al paciente, pero sí que es verdad que tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes, porque no todos van a tener una diana terapéutica disponible a día de hoy. Y pues como había mencionado, a día de hoy ya las posibilidades son infinitas, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y ya está. Enhorabuena por la sesión, muy interesante. ¿Alguna pregunta por ahí? Nada. Tengo una pregunta. Esto, bueno, ¿qué acceso tenemos en este hospital a estos estudios, a este tratamiento? Bueno, al final, lo más importante es comunicar a la llama, la comunidad, que el recorrido que tenemos en el hospital, una vez que tenemos a llama, pues el tratamiento más de que sea aprobado y financiado y los resultados que tenemos y si no, tenemos que hacer ensayos clínicos para esta ¿Ensayos clínicos o uso compasivo, entiendo? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Nada? Pues lo he dicho. Por ahí. En este momento tenemos 28 ensayos clínicos activos en el servicio de oncología, básicamente en mama, en pulmón y en digestivo, orientados, muchos de ellos a esta diana, de modo que no es solo el futuro, es el presente, y en el servicio de oncología tenemos capacidad de fundamento y de ofertar a muchos de nuestros pacientes oportunidades reales. Perfecto. Vamos. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Nada, pues lo dicho. Enhorabuena por la sesión. Muchas gracias por venir y nos vemos.